candelabro que tiene 9 velas, y queríamos, antes de cantar una canción alusiva a Hanukkah, que fue en diciembre, queríamos explicaros brevemente qué consiste o qué celebra esa festividad. Se trata de conmemorar un acontecimiento del siglo II a.C., que tras la victoria de la revuelta de los macabeos contra los seleucidas, que eran unos griegos que intentaban dominar la zona de Palestina, de Israel, la zona de Israel, pues tomaron el templo de Jerusalén y ahí hicieron altares a Zeus y otros dioses griegos. Entonces, cuando los macabeos recuperaron el control del templo, tenían que purificarlo. Y para purificarlo, entre otras cosas, necesitaban tener para la menorá, que no es como como la Hanukkah, que tiene 9 brazos, sino que tiene 7, el candelabro de los judíos, el típico, que tiene 7 brazos, pues había en el templo de Jerusalén una menorá que tenía que estar encendida toda la noche. Para ello necesitaba aceite de la mayor calidad, y para ello tenían que producir ese aceite, tenían que tratarlo. Pero tras la reconquista del templo solo tenían aceite para una noche. Sin embargo, ese aceite que solo tenían para una noche, sucedió que de forma milagrosa duró 8. Entonces, como duró 8 noches, desde entonces se conmemora en esa época del año, que suele caer en diciembre, ¿no?, en el calendario nuestro. El calendario judío va variando de un año a otro, ¿no? Pero suele caer más. Este año coincidió que el último día de Hanukkah era el 25 de diciembre, junto con las Navidades, ¿no? Pero esa conmemoración lo que hace es, rememorando el milagro de los 8 días que duró el aceite, pues en las familias, en las casas judías, se enciende cada noche una vela. De tal manera que la primera noche de Hanukkah se enciende una, la segunda 2, la tercera 3, hasta llegar a las 8 velas. Nosotros vamos a tener las 8 del tirón, ¿no? Pero por eso, de mesa en mesa. Pero por eso son 8 velas y una novena, que es la vela de apoyo, que sirve para encender las demás. Nosotros hemos ido dando con las velas de apoyo del centro para encender. Entonces, lo último que nos queda es una canción alusiva a Hanukkah, que para que vayáis ensayando la tenéis en el díptico, en la parte de atrás. El estribillo lo tenéis que cantar todos, pero antes Manuel va a salir a saludar con sus alumnos, para que podamos darle el aplauso que se merece a todo el equipo, ¿no?, por la fantástica comida que nos ha dado. Bueno, ya poquito a poquito llegamos casi al final. Tened en cuenta que llevamos casi 3 meses y medio preparando esta historia, así que por lo menos vamos a descansar un poco. Estas cosas se mete uno porque en el fondo le respalda un gran equipo como el que tengo la suerte de tener este año. Así que os presento a todos mis super chicos que pueden salir: Marisa, Sandra, Teresa, Roque,